bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Sensor. El día de hoy nos encontramos en el Campus Centinela en Baja California, donde se lleva a cabo la carrera atlética Prohibido Rendirse. En su tercera edición, esta carrera es organizada por Fundación UABC en colaboración con la familia Aguilar Hernández. Más adelante les estaremos contando un poco más sobre esta relación. Es un evento 100% familiar en donde tendremos diferentes metas y una pista de obstáculos. Ya está a punto de dar inicio esta carrera. Se ve a las familias llegar y hay desde niños hasta adultos calentando. Esperamos que sí podamos concluir con esta carrera porque la verdad se ve un poco difícil, ya que nos encontramos en un lugar semiárido y las temperaturas están muy elevadas. Y a pesar de que tengo cero condición, voy a dar todo de mí para poder terminar la carrera. No importa que no gane ningún premio, pues el objetivo es no rendirse. Me siento con toda la actitud para llegar hasta el final, pero la verdad nunca había estado en una carrera con obstáculos y espero no quedarme a medio camino. Por otro lado, tendremos diferentes secciones a lo largo de este episodio. Así que no te despegues porque ya va a dar inicio Sensor UABC Prohibido Rendirse. Alumnos de la carrera de Ingeniería en Electrónica de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería impartieron una plática en la secundaria número 29 ubicada en Otay Módulos. Trataron diferentes temas, de los cuales se destacaban el área de las comunicaciones, electrónica de potencia y electrónica en la robótica. Ellos más que nada tenían una inquietud más enfocada a la robótica, a la electrónica en la robótica. Y pues también tratamos de darle un enfoque en esa área a la plática. Yo les estuve platicando muy particular de el uso de las baterías, su recarga y el cuidado que se debe tener con ellas para alargar su vida útil. Y en esta ocasión nos tocó ir a compartir con estudiantes de secundaria actividades que realizan regularmente los estudiantes de ingeniería electrónica en diferentes temáticas de energía, sistemas empotrados y programación. Se trata finalmente de contribuir a un perfil de egreso en el que nuestros egresados tienen que asumir una responsabilidad social más allá de la meramente disciplinaria. Los estudiantes de educación básica se mostraron muy participativos al momento de recibir estas pláticas. Con la finalidad de reconocer la excelencia de los jóvenes de Baja California, el gobierno del estado a través del Instituto de la Juventud de Baja California los invita a participar en Premio Joven 2015. Podrán participar jóvenes entre 12 a 29 años de edad que se hayan distinguido en grado eminente durante el año. La convocatoria estará dividida en dos categorías, de 12 a 17 años y de 18 a 29 años. Los premios consisten en la entrega de una figurilla y un reconocimiento firmado por el gobierno del estado. Al primer lugar de la categoría de 12 a 17 años se le darán 5,000 pesos a cada una de las áreas y 20,000 pesos en la categoría de 18 a 29 años.
Las áreas de premiación serán labor social, académico, cultural y artístico, emprendimiento y científico. La participación solo podrá ser en una de las 4 áreas mencionadas. No podrán participar ganadores de años pasados y deben contar con una residencia mínima de 5 años. La documentación de inscripción deberá ser entregada en persona o por correo hasta las 5 de la tarde del día 30 de noviembre. Aproveche esta oportunidad y no olvides participar.
En esta ocasión nos encontramos en El Cubo, lugar en donde se lleva a cabo la 13ª edición del Festival de Literatura en el Norte. Felino es una celebración de las letras donde escritores en ascenso y con trayectoria se reúnen con el público para analizar las tendencias actuales de la literatura y reflexionar sobre su devenir. Hola, mi nombre es Elba Echevarría Ornelas. Yo soy actualmente realizadora audiovisual en el Colegio de la Frontera Norte. El que representó un reto para mí fue justamente el proyecto del cartel con el que quedé como mención honorífica en la Feria Internacional del Libro para Niños, la FILIG, del 2014. He ido viendo que el evento ha mejorado, ha sido más grande con el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es importante seguir apoyando este tipo de festivales y sobre todo me encantó que metieran esta parte de lo visual. Es muy importante que tengamos también un espacio, las personas tanto locales como yo, que pues creo que fui la única representante ponente. Creo que el chico que estaba como presentando también es de Tijuana, pero los demás son foráneos. Entonces está bien curada como poder convivir con gente que hace lo mismo, que le gusta lo mismo y es de otros lugares, y pues ahí tienes un lugar para darte a conocer, ¿no? Entonces creo que está fabuloso que sigan con este evento. Esto fue Foro. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Practico fútbol desde hace 7 años porque me gusta y me siento libre. Sí, rugby. Desde los 15 años empecé porque lo miré en televisión y fue un deporte que me apasionó, que se me hizo muy, muy interesante. Sí, fútbol. Desde que estaba pequeño estuve en equipos de fútbol en distintos lugares, en canchas tanto profesionales, gracias por decirlo, y en canchas de las calles, así nomás. Sí, practico fútbol desde hace más o menos unos 8 años. Sí, practico fútbol desde hace mucho tiempo, desde que prácticamente iba en la primaria. Sí, taekwondo, empecé a practicarlo porque de pequeño mis papás me quisieron meter a un deporte y me gustó y me quedé. Que se está perdiendo gracias al sedentarismo que crean las nuevas tecnologías. Yo creo que la actividad física es algo muy importante, ya que con esto podemos tener una mejor salud. Pues creo que es algo muy importante para su desarrollo pleno y para que obviamente se crezcan con una buena salud. Pues primeramente para la salud, mejorar su condición física y bueno, también en lo emocional también te ayuda demasiado, libera el estrés y todo eso. Pues que es muy importante que nos mantengamos en forma porque pues de alguna manera nos hace ver mejor y sentirnos mejor, tanto física como emocionalmente, yo creo. Que es muy importante para que se desarrollen físicamente y se alejen de los vicios. Pues la verdad por falta de interés o ya de plano por flojera misma, por ociosidad. Yo creo que es por el ocio, o simplemente no les interesa, o tal vez porque tienen otras actividades más importantes como trabajar o estudiar. Puede ser por falta de tiempo, por exceso de tareas o también por falta de ganas. Porque está más fácil de perder el tiempo en, como dije, en las nuevas tecnologías y no hacer nada. Sí, soy aficionado al fútbol y mi equipo favorito es el América. Sí, el rugby, soy fanático del Castres, es un equipo de Francia, y pues igual desde los 15 años. Soy aficionado a los toros y la razón es porque un amigo me habló sobre ellos y me gustó mucho el deporte. De fútbol y le voy a la poderosa Chivas Rayadas del Guadalajara. Hola,
Hola, soy Gonzalo González y soy secretario general del Partido Acción Nacional. Tengo 28 años de edad, soy licenciado en Administración de Empresas, orgullosamente en la UABC, estudié en la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Cómo fue que descubrí mi vocación? Pues desde niño siempre me ha gustado mucho ayudar a la gente. Hacía colectas en mi colonia, reunía a mis vecinos, a mis familiares, participaba en los boteos de diferentes asociaciones civiles y fue como me di dando cuenta que el ayudar a los demás pues había una satisfacción muy grande y que al final del día me hacía sentir bien. Fue así como comencé con actividades altruistas. Algunos se preguntarán por qué estudiar administración, porque yo me daba cuenta que había muchas ideas muy padres, muchos proyectos muy padres, pero que fallaban precisamente en esta parte, en planear, en organizar, en dirigir y en controlar, que los procesos administrativos y la profesionalización del arte de servir pues era un tema en donde muchas asociaciones carecían o muchas veces se mostraban débiles. Por eso dije, quiero estudiar administración para ayudar a las asociaciones a profesionalizar su trabajo. A mí mi experiencia como alumno de la UABC fue algo increíble. Participé como presidente de la sociedad de alumnos, fui presidente de la facultad más grande de todo el estado, 4.800 alumnos, la FCA, fui vicepresidente del Consejo Estatal de Sociedades de Alumnos y pues participaba activamente en todas las campañas que había en la universidad, porque repito, para mí era un sueño que estaba viviendo el poder estar estudiando, entonces yo lo defino como algo mágico. Cuando estaba a punto de graduarme, tuve la invitación del Sistema Nacional de Escuelas Chivas Rayadas de Guadalajara, fútbol profesional, para integrarme a la Escuela de Chivas Casablanca como administrador. Mi última etapa de estudiante fue muy padre porque pues estudiaba, trabajaba ya aplicando lo que me habían enseñado mis maestros de la UABC y fue una satisfacción muy grande porque eso me permitió iniciar una carrera profesional más sólida. Posteriormente me invitan a participar en la campaña de Josefina Vázquez Mota en el año 2012 y posteriormente tuve la invitación para incorporarme en el año 2013 a la campaña de Alejandro Monraz para presidente municipal y Francisco Kiko Vega para gobernador. Posterior me invita la señora Brenda Roacho de Vega, la presidenta del DIF estatal, a colaborar pues, en una institución muy noble como lo es el DIF y pues prácticamente aquí es donde estamos de forma profesional y a la par por el trabajo partidista me invita el presidente del partido Raúl Felipe Luébano pues a integrarme como secretario general, dicho sea de paso pues de los más jóvenes y orgullosamente cimarrón. Mi motivación en mi vida personal y en el trabajo, sin lugar a duda, es poder cambiar la vida de los demás. Creo que generar un impacto positivo en los demás hace que tu día valga la pena. Nos encontramos con el rector de UABC, el doctor Juan Manuel Osegueda. Buenas tardes, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Y qué nos podría contar del papel que usted desarrolla dentro de esta carrera? Bueno, yo simple y sencillamente soy un corredor más que viene a participar en este evento que tiene fines muy nobles. Podemos ver que usted ya compitió en una de las carreras. ¿Cómo nos cuenta cuál fue su experiencia dentro de la pista de obstáculos? Bueno, yo participé en la carrera de 8 kilómetros. Es una carrera difícil porque no es un terreno plano, es un terreno que está lleno de cuestas sobre arena en donde se van hundiendo los pies. Es muy pesado correr sobre arena. Una carrera que es de 8 kilómetros, pero que la verdad se siente como si fueran unos 12 o 15, ¿no? La verdad termina uno muy cansado, pero bueno, lo importante es que terminé porque como lo dice el nombre de la carrera, prohibido rendirse, está prohibido rendirse. Nos encontramos con uno de los participantes de la carrera en la etapa familiar. Hola, ¿qué tal? ¿Me podrías decir tu nombre pequeño? Sebastián Delgado Armenta. Dime, ¿te gustó la carrera o no te gustó? Un poco. ¿Por qué un poco? Porque me cansé mucho. ¿Te gustaría volver a venir a una carrera? Sí. ¿Por qué? Porque comí mucho. Muchas gracias por la entrevista. Bye. Nos encontramos con una de las participantes de la carrera de obstáculos. Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Ana Marina León Cruz. Cuéntame, ¿qué te pareció esta carrera? Pues está muy padre y pues la verdad te diviertes mucho. ¿Cuál fue el obstáculo que más te gustó? Uno que era como una red y pasabas por abajo de un lodo, así como un charco de lodo. ¿Con quién vienes? ¿Vienes acompañada de tu familia? Vengo con amiga.
buenos días. ¿Me podrá decir su nombre, por favor? Sí, Gustavo de Hoyos Walter. ¿Cuál es su función dentro de UABC? Bueno, me toca coordinar los esfuerzos de los voluntarios que tenemos a nuestro cargo la sustentabilidad financiera de UABC. Es decir, somos un grupo de voluntarios a los cuales la universidad nos ha confiado la administración. La universidad, como ustedes saben, tiene más de 60,000 alumnos y esto requiere de un gran número de recursos que son aportados en parte por la federación, en parte por el Estado y en parte por eventos que se llevan a cabo como sorteos UABC. Y bueno, el patronato tiene a su cargo que estos recursos se administren de manera eficiente. ¿Me podría platicar un poco en qué consiste la dinámica de esta carrera? Sí, la carrera Prohibido Rendirse es una carrera que se realiza en distintas modalidades de distancia. En varios de los circuitos hay obstáculos que son construidos de exprofeso para la carrera y bueno, están organizados diferentes circuitos con distancias que van desde los 2 hasta los 8 kilómetros. Mi nombre es Edgar Villalbazo. Estudio aquí en UABC, en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, la licenciatura de Administración Pública y Ciencias Políticas. Estoy actualmente en el 8º semestre. Estoy en una empresa que realicé hace ya el 2004, para ser exactos. Empezaron ahí los comienzos de una productora, es una productora independiente, se llama EB Productions. El proyecto en el que trabajamos es una productora independiente, la cual se basa en realizar espectáculos, eventos sociales, políticos, culturales. Básicamente la organización en producción de eventos y festivales culturales. Me estoy dedicando desde el 2004 aproximadamente, comenzando con unos eventos políticos. De ahí se me vino lo de la participación en la proyección, en la ejecución y en la coordinación de los eventos. En el 2014, el pasado año, tuvimos el primer festival multidisciplinario en el cual tuvimos la participación de bandas internacionales como son Los Pericos de Argentina, Pato Banton de Inglaterra y Skin Chango de Venezuela, Nueva York. Empecé como DJ en varios lugares aquí de Tijuana, invitados por un amigo. Empezamos a avanzar un poquito con eso, ¿no? En la coordinación, en la logística de los eventos. Y bueno, en el 2014, como te comentaba, brincamos, hicimos ese paso que nos faltaba de ser los inversionistas y los productores ejecutivos de uno de los festivales más importantes aquí en Baja California, como es el Latinoamérica por una Vida Mejor, en el cual estuvimos participando y pues nos fue bien. Lo mejor que me ha pasado es conocer a mucha gente, la verdad, interactuar y poder tal vez el poder convivir con gente de otros países, con otras culturas, con personas diferentes a tu religión, a tu edad, convivir con los artistas. Eso es muy importante, porque te dan una experiencia muy grande, ¿no? Personalmente, ahí yo me quedo con eso, ¿no? Independientemente si me deja dinero o no como productor o como organizador, creo que me quedo con la parte humana, ¿no? La parte de sentirme bien conmigo mismo. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Villalbazo, actualmente estudiante de UABC, de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, en la licenciatura de Administración Pública y Ciencias Políticas. Soy director de EB Productions y soy cimarrón. Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la semifinal de fútbol americano de la Liga CONADE, donde el equipo de casa Tijuana UABC se enfrentará contra la Universidad de Sonora. Ambos equipos se disputarán para tener este juego ganado. Mi nombre es Jacobo Monreal y es un gusto de nuevo estar aquí con ustedes. No se despeguen de su asiento porque esto es Marcador. Mucha emoción, adrenalina y euforia fue un poco de lo que se vivió durante este partido. Al medio tiempo, el equipo de casa Tijuana UABC iba a la delantera con 25 puntos, para concluir con un marcador glorioso con 28 puntos de UABC y 14 de la Universidad de Sonora. Tuvimos el acceso con algunos jugadores para poder entrevistarlos y platicar un poco de la semifinal.
ya colegial es otro nivel, ¿no? Y pues estar aquí representando a mi escuela ya nacionalmente, pues es un orgullo, ¿no? Estar aquí. Pues prefiero Potros porque sería aquí la final, pero pues Zorros es ahorita el que en papel es el que va a ganar. Pues tenemos que viajar a Mexicali, pero pues en la semana se va a ver el entrenamiento de qué es lo que vamos a hacer allá, qué es lo que de Cimarrones, qué es el objetivo de este año. Pues es mi primera final y realmente no te puedo explicar si voy a sentir los mismos nervios que sentí hoy o no sé la verdad, pero lo que sentí hoy tenía ya 2 temporadas y haberlo sentido, ya que jugaba en otro equipo y haberlo sentido y haber estado cobijado con este equipo que realmente me muero en él, es un orgullo para mí de estar jugando con él. No sé, la verdad, sinceramente no te puedo contestar esa pregunta, pero sé que estando ahí va a ser lo mejor. Pues cualquier contrincante es a ganar, la verdad. Estando ahí se va realmente a definir quién es mejor equipo, pero me gustaría más jugar contra Zorros, ya que nada más de toda mi carrera deportiva le he ganado 2 veces. Aficionados del deporte se reunieron para apoyar a su equipo favorito en UABC Campus Tijuana. Semanas de arduo entrenamiento fue la llave para obtener un excelente juego durante este partido. Bueno amigos, eso fue lo que se vivió en la semifinal de fútbol americano. Mi nombre es Jacobo Monreal, es un gusto haber estado con ustedes, nos vemos en la próxima. Después de tanto esfuerzo logramos llegar a la meta y un poco sucias, pero la verdad es que nos divertimos bastante. La verdad, yo también me divertí demasiado. A pesar de las altas temperaturas y este clima tan seco, pudimos lograr el objetivo de esta carrera, no rendirnos. Te diré que yo casi me rindo, pero ver a toda esa gente entusiasmada y motivada me hizo seguir hasta llegar a la meta. Y la verdad es que la competencia estuvo súper reñida porque varios gimnasios de la región trajeron a sus mejores competidores. Esperamos hayan disfrutado de este episodio, pero ya llegó la hora de despedirnos. No sin antes recordarles nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en donde pueden encontrarnos como Sensor UABC. Y de la misma manera nos encuentran en nuestra cuenta oficial de YouTube. Qué bueno que se realicen eventos como este, porque se les da el apoyo a los jóvenes para que continúen con sus estudios y tengan la oportunidad de conocer otra cultura de diferentes países. Además, lo recaudado en esta carrera será destinado para una beca que es únicamente para alumnos que estudien ingeniería y que vayan a ir de intercambio al país de Alemania. También pueden sintonizarnos por el canal 102 en Mexicali y 155 en el resto del estado por Síntesis TV. Esto fue la carrera atlética Prohibido Rendirse en tu programa Sensor UABC, 8ª temporada.